La noche avanzaba lentamente y aunque todo parecía tranquilo afuera, en el interior de Cristian Nodal se libraba una batalla intensa y desgarradora. Había pasado horas contemplando su teléfono, un objeto tan pequeño y común que, sin embargo, en ese momento parecía contener todo el peso de su pasado. En la habitación, la tenue luz de una lámpara iluminaba las paredes decoradas con discos de oro y recuerdos de su carrera, testigos silenciosos de su ascenso al estrellato y de los demonios que había acumulado en el camino. Una guitarra descansaba en el rincón, relegada al olvido, como si supiera que su dueño tenía cosas más urgentes que resolver. Cristian respiró profundamente y pasó una mano por su rostro, intentando reunir el valor para hacer lo que llevaba tanto tiempo postergando. La culpa y el remordimiento se habían convertido en sus sombras constantes desde que su relación con Kazu terminó, en un mar de reproches y desconfianza. Recordaba vívidamente las discusiones, los silencios largos y las miradas llenas de recriminación. Las palabras que nunca pudo decirle en su momento ahora se agolpaban en su mente, buscando salida. Pero también estaba el miedo a revivir el dolor, a enfrentar las consecuencias de sus acciones y, sobre todo, a la posibilidad de que fuera demasiado tarde para enmendar algo. Finalmente, con dedos temblorosos, comenzó a escribir un mensaje. Cada palabra era un pequeño pedazo de su alma. Un intento de abrir una puerta que él mismo había cerrado con candado años atrás. Hola, Kazu. Tengo algo importante que decirte. Prefiero hacerlo en persona. Solo quiero pedirte perdón, leyó y releyó las palabras, inseguro de si eran las correctas. Recordó sus tardes juntos, las risas y los sueños compartidos, y sintió que todo se desmoronaba una vez más en su interior. Pero sabía que no podía seguir dudando. Pulsó el botón de enviar y dejó el teléfono a un lado, como si soltarlo lo liberara del peso que llevaba cargando. El eco de sus propios pensamientos lo acompañó mientras se recostaba en la cama. Mirando al techo, murmuró para sí mismo, no puedo cambiar lo que hice, pero tal vez aún pueda corregir algo de todo este desastre. No pasó mucho tiempo antes de que su teléfono vibrara, rompiendo el silencio. Era la respuesta de Kazu. No te preocupes, Cristian. Ya te perdoné. Estoy de viaje ahora. Leyó el mensaje una y otra vez, tratando de procesar lo que esas palabras significaban. Era un alivio saber que ella ya lo había perdonado, pero al mismo tiempo, había algo profundamente doloroso en su brevedad, en su indiferencia casi amable. Cristian entendió entonces que el perdón de Kazu no era una invitación a regresar al pasado, sino una confirmación de que ella había seguido adelante. Y eso incluía cerrar cualquier posibilidad de reconciliación romántica entre ellos. Pasaron varios días, pero el mensaje seguía rondando en la mente de Cristian. Decidió que no era suficiente. Si bien las palabras escritas podían transmitir algo, sentía que debía enfrentarse a ella cara a cara, mirarla a los ojos y decirle lo que llevaba en el corazón. Así, tomó una decisión que le costó varias noches de insomnio, viajaría a Buenos Aires para hablar con ella. Era un gesto audaz, uno que lo llenaba de ansiedad y nostalgia a partes iguales. Buenos Aires, con sus calles llenas de tango y melancolía, sería el escenario de una conversación que había postergado por demasiado tiempo. Cuando el avión aterrizó, una mezcla de emociones lo invadió. Caminó por la ciudad sintiendo una conexión extraña con el lugar, como si la energía de Buenos Aires reflejara su propio estado interno. Vibrante pero cargado de historias dolorosas. Las calles empedradas, los cafés llenos de vida y las notas de un bandoneón lejano parecían envolverlo en una atmósfera que era a la vez reconfortante y desgarradora. Finalmente, llegó al edificio donde vivía Kazu. Su corazón latía con fuerza mientras subía las escaleras. Al llegar a la puerta, dudó por un instante antes de tocar. Cuando la puerta se abrió, ahí estaba ella, tan serena como siempre, aunque había algo diferente en su mirada. «Hola», Cristian dijo con una calma que lo desarmó. Lo invitó a pasar, y ambos se sentaron en el sofá de la sala. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una sensación de inevitabilidad.
como si ambos supieran que esta conversación debía ocurrir. Julieta, comenzó él, usando su nombre real, un gesto que parecía apropiado para la ocasión. He venido porque necesitaba pedirte perdón. Lo que hice estuvo mal y no pasa un solo día sin que me arrepienta. Te fallé de maneras que no tienen justificación, y ni siquiera supe valorar lo que tenía hasta que lo perdí. Sus palabras eran sinceras, casi desgarradoras, y por un momento creyó ver que la mirada de Casu se suavizaba. Sin embargo, ella permaneció firme. Christian, respondió ella después de un breve silencio. ¿Admites entonces que me fuiste infiel y que mentiste sobre ello? Porque antes de seguir adelante, necesito que seas completamente honesto conmigo. Él asintió, su voz cargada de pesar cuando dijo, sí, lo admito. Fui un cobarde y te mentí. No hay excusa para lo que hice. Lo único que puedo prometerte es que nunca volveré a mentir sobre esto, ni en público ni en privado. Christian se quedó inmóvil después de leer el mensaje de Casu, sosteniendo el teléfono como si fuera un ancla que lo mantenía atado al presente, a la vez lo arrastraba al pasado. Su mente comenzó a recorrer episodios que creía haber enterrado, pequeños momentos que ahora parecían piezas fundamentales de un rompecabezas que nunca supo resolver. Recordó las tardes en las que componía canciones mientras ella lo observaba desde el sofá, con una mezcla de admiración y paciencia. Casu siempre había entendido su necesidad de perderse en la música. Pero también había sido la primera en señalar que esa misma pasión a veces lo alejaba de todo lo demás. No puedes estar siempre detrás de una guitarra, Christian. También tienes que estar aquí, conmigo, con nosotros, le dijo una vez, con esa voz suave que ocultaba una creciente frustración. Él, como tantas otras veces, había elegido ignorarla. Los recuerdos se sucedían como diapositivas en su mente, cada uno más doloroso que el anterior. Las discusiones que habían comenzado siendo pequeñas fricciones terminaron convirtiéndose en tormentas que arrasaron. Con todo, no se trata de las canciones, Christian. Es todo lo demás. Es el hecho de que no escuchas. ¿De que siempre crees que puedes compensarlo todo con una disculpa rápida o un gesto romántico? Le había dicho Casu en una de sus últimas peleas. Sus palabras, aunque duras, habían sido ciertas y ahora retumbaban en su mente con la fuerza de una verdad ineludible. Se preguntaba si alguna vez había entendido realmente lo que ella necesitaba o si siempre estuvo demasiado absorto en su propio mundo como para verlo. Mientras revisaba mentalmente aquellos momentos, sintió como la culpa lo envolvía como un manto pesado e inescapable. No era solo por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer. Las promesas incumplidas, las veces que prefirió el trabajo o las giras antes que una conversación honesta con Casu, y las decisiones impulsivas que terminaron erosionando la confianza entre ellos. Incluso ahora, sentado solo en una habitación que alguna vez fue su refugio. No podía evitar preguntarse si habría sido diferente si hubiera prestado más atención, si hubiera hablado menos y escuchado más. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, salió al balcón con la guitarra que había dejado abandonada durante tanto tiempo. Al tocar las cuerdas, una melodía simple pero desgarradora comenzó a surgir. Era como si cada nota representara un fragmento de su dolor, un eco de lo que había perdido. Por primera vez en mucho tiempo, permitió que las lágrimas cayeran sin intentar detenerlas. Había evitado este momento durante meses, escondiéndose tras excusas, canciones y aplausos del público, pero ahora no había nada que lo protegiera. Estaba completamente expuesto, enfrentando sus propios demonios bajo el cielo estrellado. A medida que el tiempo pasaba, Christian comenzó a preguntarse si su viaje a Buenos Aires era realmente por Casu o si era un intento. Desesperado por encontrar algo de paz consigo mismo. Claro, quería pedirle perdón, pero también sentía la necesidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas. No se trataba solo de enmendar errores, sino de entenderlos. De enfrentarlos con la esperanza de que hacerlo lo liberaría del peso que llevaba cargando. Sin embargo, la idea de verla nuevamente lo llenaba de ansiedad. ¿Y si ella ya había borrado todo rastro de él en su vida?
¿Y si su presencia en Buenos Aires solo complicaba más las cosas? Durante el vuelo, no pudo evitar escribir y reescribir en su mente lo que le diría. Cada versión de la conversación parecía insuficiente, como si las palabras no pudieran capturar la magnitud de lo que sentía. Pensó en las canciones que alguna vez escribió para Kazu, en cómo cada una de ellas intentaba expresar algo que no había sabido decir en persona. Pero ahora no había música ni metáforas que lo salvaran. Esta vez, debía hablar desde el corazón, sin escudos ni adornos. Cuando llegó a Buenos Aires, la ciudad lo recibió con una mezcla de melancolía y belleza. Caminó por sus calles, sintiendo una conexión extraña con el ambiente. Las fachadas antiguas, los colores apagados por el tiempo y el sonido lejano del tango parecían resonar con su estado de ánimo. Se detuvo frente a un café donde un cantante callejero interpretaba un tema que hablaba de despedidas y amores perdidos. Christian lo observó por un rato, como si la canción fuera una especie de espejo que reflejaba su propia historia. Pensó en acercarse y dejar algo de dinero en la gorra del músico, pero decidió quedarse quieto, escuchando, perdido en sus propios pensamientos. Esa noche, antes de visitar a Kazu, Christian escribió en una libreta que había traído consigo, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. No era una canción, sino una carta que nunca planeaba entregarle. Kazu, sé que nunca fui el hombre que merecías. Intenté amarte de la mejor manera que sabía, pero ahora entiendo que eso no fue suficiente. Si pudiera volver atrás, cambiaría tantas cosas, pero sé que no puedo. Lo único que me queda es decirte que lamento profundamente todo lo que te hice pasar. Espero que hayas encontrado la felicidad que yo no supe darte. Con cada palabra que escribía, sentía que una parte de su alma se liberaba. Como si poner esos pensamientos en papel le permitiera exorcizar algo del dolor que había acumulado. Cuando terminó, cerró la libreta y la guardó en su mochila. Tal vez algún día la releería, pero en ese momento, solo necesitaba el alivio que venía con haberlo escrito. Kazu lo observó detenidamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente, asintió levemente. Está bien, Christian. Te perdono. Pero quiero que quede claro que esto no significa que olvidemos lo que pasó o que todo vuelva a ser como antes. Mi prioridad ahora es Inti, y quiero que ella crezca feliz y sin tensiones entre nosotros. El alivio fue inmediato, pero también lo fue la tristeza. Christian sabía que este perdón era un cierre, no un nuevo comienzo. Antes de despedirse, Kazu le ofreció un breve abrazo, un gesto que fue a la vez reconfortante y doloroso. Mientras caminaba de regreso al coche, Christian no podía evitar sentirse abrumado por una mezcla de emociones. Las luces de la ciudad titilaban a través del parabrisas mientras conducía lentamente, cada esquina de Buenos Aires pareciendo reflejar su propio duelo interno. Las imágenes de Kazu y Romeo Santos comenzaron a llenar su mente. Había escuchado sobre su matrimonio, y ahora esas imágenes se mezclaban con la realidad que acababa de vivir. La serenidad en el rostro de ella le confirmó que había encontrado algo que él nunca pudo ofrecerle: estabilidad, amor y paz. De regreso en su habitación, Christian se dejó caer en el sofá con una botella de tequila en la mano. Las preguntas se agolpaban en su mente: ¿qué hice mal? ¿Cómo no supe valorar lo que tenía? El alcohol no ofrecía consuelo, solo adormecía temporalmente el dolor. Pero la realidad seguía ahí, implacable. Por primera vez en mucho tiempo, Christian comprendió que debía enfrentarse no solo a su pasado, sino también a sí mismo. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar la habitación, un pensamiento cruzó su mente. Ella encontró algo que yo nunca pude darle. Ahora me toca aprender de mis errores y seguir adelante. En los días previos a su decisión de viajar, Christian pasaba las horas entre la soledad de su hogar y las interminables preguntas que lo atormentaban. En el fondo, sabía que no podía reparar lo que había roto. Pero algo dentro de él se resistía a aceptar esa verdad. Cada rincón de su casa parecía estar impregnado de recuerdos que compartía con Kazu. El sillón donde solían ver películas, la cocina donde ella preparaba su té favorito mientras él tarareaba alguna melodía nueva. E incluso el viejo tocadiscos que una vez compraron juntos en un mercado de pulgas.
Esos objetos, insignificantes en apariencia, ahora parecían testigos silenciosos de todo lo que había perdido. El silencio de su hogar era ensordecedor. Antes, la música llenaba cada espacio, como un reflejo de su vida siempre en movimiento, siempre bajo los reflectores. Pero ahora, la ausencia de sonido le pesaba. Incluso su guitarra, compañera fiel de años, parecía haberse convertido en un recordatorio de los momentos en los que dejó que su carrera interfiriera con su relación. Y las melodías que una vez nacieron con facilidad ahora le parecían ajenas, como si su creatividad estuviera atrapada en una jaula construida por sus propios errores. En ese estado de quietud forzada, no podía evitar preguntarse si la música, que alguna vez fue su refugio, también había sido su maldición. Una noche, mientras revisaba una vieja caja de recuerdos, encontró un cuaderno lleno de apuntes y letras de canciones que había escrito durante los primeros años de su relación con Kazu. Las páginas estaban llenas de anotaciones rápidas, ideas a medio formar y versos que hablaban de amor, de esperanza y de un futuro compartido. Pero lo que más le llamó la atención fue una carta que nunca llegó a darle. La había escrito en un momento de duda, cuando las grietas en su relación comenzaban a hacerse evidentes. En ella, prometía ser un mejor hombre, alguien digno del amor que Kazu le daba incondicionalmente. Sin embargo, esas palabras nunca se convirtieron en acciones y ahora, al releerlas, solo podía sentir una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. El recuerdo de sus discusiones era una herida abierta. Cada palabra hiriente, cada gesto de frustración, cada mirada llena de decepción volvía a su mente con una claridad casi insoportable. Se preguntaba cuántas veces había ignorado las señales de que su relación se desmoronaba. Recordó una noche en particular, cuando ella, con lágrimas en los ojos, le había dicho: «No necesito que me escribas canciones, Christian. Necesito que estés aquí, que me mires a los ojos y me escuches». En ese momento, él había intentado consolarla con un abrazo y palabras vacías, sin entender que lo que ella pedía no era consuelo, sino un cambio real. Ahora, años después, comprendía que ese había sido uno de los momentos clave en los que todo comenzó a derrumbarse. En su viaje hacia Buenos Aires, sentado en el avión, Christian sintió una profunda conexión con el anonimato que ofrecía el estar rodeado de extraños. Allí, nadie lo conocía como el artista que llenaba estadios o como el hombre que había fallado a la mujer que amaba. Solo era un hombre más, cargando sus propios remordimientos y esperanzas. Durante las horas de vuelo, observó por la ventanilla las nubes que se extendían como un océano infinito, y pensó en la distancia, no solo física, sino emocional, que lo separaba de Kazu. Esa distancia, en muchos sentidos, era el reflejo de las elecciones que había hecho. De las veces que priorizó su carrera, sus miedos y sus inseguridades por encima de su relación. Al llegar a Buenos Aires, la ciudad lo recibió con un clima templado y un cielo nublado que parecía estar en sintonía con su estado de ánimo. Y decidió caminar sin rumbo fijo antes de enfrentarse a Kazu. Las calles, con su mezcla de modernidad y tradición, lo hicieron sentir como si estuviera en un lugar fuera del tiempo. Pasó frente a librerías con estanterías que se asomaban a la acera, cafés llenos de parejas y amigos conversando, y músicos callejeros que interpretaban tangos melancólicos. Todo lo que veía parecía estar impregnado de una belleza nostálgica, como si la ciudad misma entendiera el peso que llevaba en el corazón. En una de esas calles, encontró un pequeño parque con un banco desocupado. Decidió sentarse allí por un momento, observando a la gente pasar. Mientras lo hacía, recordó una tarde en la que él y Kazu habían paseado por un lugar similar. Habían hablado de sus sueños, de los lugares que querían visitar juntos y de la vida que esperaban construir. Ahora, sentado en ese banco, esos sueños le parecían tan lejanos como las estrellas que apenas comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir esa esperanza, esa fe en un futuro compartido. Finalmente, el momento de enfrentarse a Kazu llegó. Parado frente a su puerta, sintió que el tiempo se detenía. El latido de su corazón era casi ensordecedor y por un momento
Consideró la posibilidad de dar media vuelta y marcharse. Pero sabía que había llegado demasiado lejos como para retroceder. Al tocar la puerta, cada segundo que pasó antes de que se abriera le pareció una eternidad. Cuando finalmente apareció Kazu, su corazón se contrajo al verla. Había algo en su expresión, una mezcla de serenidad y firmeza, que lo desarmó por completo. En ese instante, supo que esta conversación no sería fácil, pero también entendió que era necesaria. En los días siguientes, Christian entendió que la vida no ofrecía segundas oportunidades para vivir el pasado, pero sí infinitas posibilidades para reescribir el futuro. Su corazón, aunque aún cargado de cicatrices, comenzó a latir con una fuerza diferente, impulsado por una renovada determinación de ser mejor, no solo para sí mismo, sino para quienes aún formaban parte de su vida. Las palabras de Kazu, aunque duras, lo habían despertado de una letargia emocional que él mismo había cultivado. Ahora tenía claro que el tiempo no curaba las heridas por sí solo, pero sí ofrecía la oportunidad de aprender a convivir con ellas y transformarlas en algo nuevo. En una de sus últimas noches en Buenos Aires, caminó por las calles empedradas del barrio de San Telmo, escuchando las notas melancólicas de un bandoneón que se filtraban desde una esquina. Algo en esa música lo conectó profundamente con sus propios sentimientos. Se detuvo a observar a un par de bailarines improvisando un tango, sus movimientos llenos de pasión y tristeza, como si cada paso contara una historia de pérdidas y redenciones. Eso somos todos, pensó, bailarines en un escenario que cambia constantemente, intentando mantener el equilibrio mientras la música sigue sonando. De vuelta en México, su rutina adquirió un nuevo ritmo. Las sesiones de composición se convirtieron en un refugio donde podía plasmar sus emociones sin miedo. Decidió crear un álbum completamente diferente a lo que había hecho antes, uno que no solo hablara de amor y desamor, sino también de las luchas internas, de la fragilidad humana y de la capacidad de renacer. Cada canción era una pieza de su alma, un testimonio de su viaje hacia la redención. Aunque sabía que el mundo lo seguiría viendo a través de la lente de su pasado, ahora le importaba menos lo que los demás pensaran. Lo único que realmente le preocupaba era construir algo auténtico, algo que pudiera compartir con su hija cuando fuera mayor. Una tarde, mientras tocaba la guitarra en su estudio, recibió un mensaje de Kazu. No era largo ni complejo. Simplemente le enviaba una foto de Inti jugando en el parque con una gran sonrisa en el rostro. Christian no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Alegría al ver a su hija tan feliz y melancolía al saber que esos momentos no los compartía con ella. Sin embargo, algo en esa imagen lo llenó de paz. Era un recordatorio de que, aunque no estuviera físicamente presente todo el tiempo, aún podía ser una figura significativa en la vida de su hija, siempre que estuviera dispuesto a hacer el esfuerzo. Esa noche, escribió una carta que guardaría para Inti, destinada a ser leída cuando ella fuera mayor. En ella, le hablaba de sus errores, de su amor por ella y de todo lo que había aprendido desde su nacimiento. Asterisco asterisco, no sé si alguna vez entenderás las decisiones que tomé o las cosas que no supe hacer. Asterisco asterisco, escribió, asterisco asterisco, pero quiero que sepas que siempre te he amado, incluso en los momentos más oscuros de mi vida. Eres mi luz y mi esperanza, y prometo ser el padre que mereces. Asterisco asterisco. El sol volvía a asomarse en el horizonte cuando Christian salió al balcón con su guitarra en mano. Miró hacia el cielo y tocó las primeras notas de una melodía que había estado rondando en su cabeza durante semanas. Y no sabía si esa canción llegaría a ser un éxito o si quedaría olvidada en algún rincón, pero eso no le preocupaba. Lo único que le importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tocando para alguien más que para sí mismo. Tocaba para Inti, para Kazu y para la parte de él que aún creía en la posibilidad de un futuro mejor. Porque así era la vida, un constante vaivén de errores y aciertos, de finales y nuevos comienzos. Y aunque el camino hacia la paz interior sería largo, Christian estaba dispuesto a recorrerlo nota a nota, paso a paso, hasta encontrarla.